Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día y que su gloriosa, preciosa y santa presencia inunde nuestros corazones y nos dé a cada uno de nosotros un ánimo fuerte, un valor celestial para continuar siendo fieles a Él en esta tierra, independientemente de nuestras circunstancias. Esta relación entre Dios y nosotros es como el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que ser fieles en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Nuestro voto debe ser siempre de fidelidad para con el Señor, porque Él es fiel, Él no se niega a sí mismo. Entonces nosotros también tenemos que aprender a ser igual. Esta mañana vamos a aprovechar juntos a tener este momento de comunión, a tomar la cena del Señor, a través de la cual nos recordamos y hacemos memoria de su muerte y hacemos memoria también hasta que Él venga, o sea, prácticamente de su segunda venida. Sin embargo, yo quisiera recordar algo que está de acuerdo al mensaje que voy a compartir esta mañana, y es que la Escritura nos dice que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, necesitamos discernir el cuerpo del Señor, porque no debemos de tomar indignamente el cuerpo del Señor. Y tal vez es necesario que entendamos qué significa comer o beber indignamente. Es estar viviendo deshonestamente nuestra vida cristiana. O sea, no estamos viviendo de acuerdo a los principios, a los mandamientos que el Señor nos ordena. Tener una conciencia tranquila en relación a nuestra comunión con Dios y a nuestra comunión con nuestros hermanos, eso nos hace ser dignos de tomar la cena del Señor, porque eso significa que estamos siendo honestos con el resto de los miembros del cuerpo, donde también corre la sangre de Cristo. Y necesario es que, como el Señor dice, si hay algo malo, hay algo que no nos deja tranquilos, pues que el Señor nos da el hecho de examinarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que nuestra propia conciencia nos acuse o nos justifique para que demuestre que nuestra actitud está siendo a la luz de Cristo, a la luz de su presencia, y eso nos da paz y tranquilidad. Entonces, eso es tomar dignamente, y indignamente es no hacerlo de acuerdo a esos principios. Entonces, esto es importante siempre. No debemos de tomar indiferentemente o menospreciando este momento glorioso, sino realmente con reverencia. Así es que vamos a orar antes para que si hay algo que tenemos que arrepentirnos, lo hagamos, a pesar de que antes de este momento debemos de hacerlo en la intimidad, en la privacidad de cada uno de nosotros. Pero la oportunidad está aquí para que delante del Señor nos pongamos a cuentas. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el nombre de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, te pedimos que aquellas cosas que estén incorrectas en nuestra vida hayan sido expuestas delante de nuestros ojos y cada uno de nosotros haya estado de acuerdo y arrepentido. Pide perdón delante de tu presencia. Perdónanos, quita toda culpabilidad del corazón, danos una conciencia limpia, danos, Señor, el perdón que trae paz a nuestro corazón, para que delante de tu presencia y en comunión con nuestros hermanos tomemos este pan, comamos este pan y bebamos esta copa, y seamos participantes de esa koinonía, de la comunión que el cuerpo de Cristo, que está formado por muchos miembros, participa como una evidencia de la unidad que debe existir entre nosotros. Por tanto, en el Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Gloria a Dios. La Escritura dice, porque
Y yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado o traicionado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, después de la cena, lo partió, o mejor dicho, antes de comer, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces estamos participando de esta cena, conscientes de lo que el Señor hizo por nosotros. Murió, su muerte vicaria, su sustitución, ¿verdad? Nos sustituyó, pagó el precio y debemos hacer memoria de estas cosas para que cada día nuestra vida cristiana sea más firme y gloriosa y llena de gratitud. Padre, en tu nombre comemos este pan que representa tu carne. Bendícenos y que cuando estemos asimilando este pan sea una representación gráfica de comer tu vida, de comer tu cuerpo y de asimilar también no solo tu vida, sino la vida de nuestros hermanos que son parte de tu cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto, ¿verdad?, que era a través de la sangre de los toros, de los machos cabríos. Pero esa sangre no podía purificar la conciencia de obras muertas. Pero esta sangre, este vino, representa la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo sí vino a purificar nuestras conciencias. ¡Qué privilegio! Por eso dice, después de haber tomado la copa, dijo, o peor dicho, asimismo también la copa, después de haber cenado diciendo, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, recordándonos su muerte y haciendo memoria de ella, y haciendo memoria también que hay un nuevo pacto en su sangre que nos limpia y nos perdona los pecados y nos limpia de nuestra conciencia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre amado, muchas gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo y porque a través del derramamiento de su sangre nuestros pecados fueron perdonados y nuestras conciencias limpias completamente de las obras de muerte. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste y por lo que mantienes firme, porque un solo sacrificio fue necesario. No necesitamos que Cristo esté muriendo todo el tiempo. Una sola ofrenda fue recibida porque fue una ofrenda perfecta, la propia vida de tu Hijo, santo y puro. Gracias, amén. Amén. Qué lindo es el Señor, precioso, que nos hace sentir esa pureza interna, porque aunque aún somos pecadores, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando alguien peca, tenemos solamente que arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante, ¿verdad? Con una buena conciencia, que es lo que vamos a ver en este día. Entonces,
Nuestro título es Una conciencia sin ofensa. Una conciencia sin ofensa. Sin embargo, el hecho de tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila, no quiere decir que no tengamos oposición, de que habrán personas que nos tratarán como malhechores, o que nos tildarán de malos o perversos. Tal vez ustedes creerán que estas palabras son muy extremas, pero es exactamente lo que veremos ahora en la vida del apóstol Pablo. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 24. Aquí él está delante de Félix. Él fue llevado a Cesarea cuando él había llegado a Jerusalén para estar en el templo. Unos judíos lo reconocen, lo acusan y hacen un alboroto terrible y están casi para matarlo. Y llegan los soldados romanos a liberarlo, lo protegen, lo llevan a la fortaleza y de ahí traman otra vez matarlo el siguiente día. Pero el centurión es avisado a través del sobrino de Pablo, es la hermana del apóstol Pablo, que envió a su sobrino a visitarlo, y ahí ella lo supo y envió a su sobrino a que le dijera eso a Pablo, y Pablo se lo mandó a decir al centurión. Así es que él es enviado después de eso a Cesarea de Filipos, o a Cesarea, mejor dicho, al lugar, porque habían 2 Cesareas. Pero dice ahí que fueron hasta Cesarea, y ahí él fue a defenderse con Félix. Ahí también llegaron los acusadores de los judíos, dice en el capítulo 24, 5 días después de que él llegó, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, como tipo un abogado, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. O sea, llegaron ahí para acusarlo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. Pablo llegó ahí y comenzó la acusación, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz. Está aquí el abogado Tértulo hablándole a Félix. Dice el gobernador: y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, elogiándolo para tratar de cautivar su corazón, de ganárselo. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Increíble, ¿eh? Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, justicia. Porque aquí vienen las acusaciones y se presentan 4 acusaciones contra el apóstol Pablo de aquí en adelante. Pongan atención, porque aquí vemos el primer punto. Vamos a tratar 3 puntos. El primero es la acusación de los judíos contra Pablo. El segundo es Pablo se defiende de esa acusación y presenta su confesión. Y por último, establece un principio de conducta que todos nosotros necesitamos tener. Entonces, aquí viene la acusación. Dice en el verso número 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Primera acusación. Imaginen ustedes lo que ellos pensaban del apóstol Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga. Segundo, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Tremendo, ¿eh? Tercero, cabecilla de la secta de los nazarenos. Y cuarto, e intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. O sea, aquí hay 4 acusaciones. La primera es que era considerado una plaga. Según el concepto griego aquí que aparecen las palabras usadas por Tértulo, es un hombre que en sí mismo era una peste.
O sea, alguien enfermo doctrinal y espiritualmente y que estaba contagiando a mucha gente de esa pestilencia. O sea, está hablando de una plaga que se ocasionó por una enfermedad. O sea, según ellos, Pablo, en otras palabras, era un hombre malo y perverso. Eso es lo que ellos señalaron a través de esta primera acusación, tratándolo como una plaga. Segundo, lo están tildando, acusando de ser el promotor. Quiere decir, aquel que mueve o aquel que impulsa, o también, esto tal vez sea más claro, que promueve sediciones. Es lo que estaban ellos diciendo. Sediciones, esa palabra son levantamientos populares. O sea, según ellos, Pablo estaba llegando a todas partes del mundo, conocido en aquella época, obviamente, Asia Menor, ¿verdad? Y él llegó hasta Roma. Algunos dicen que él llegó hasta España, no hay seguridad en eso, pero algunos creen que él lo hizo. No importa. El mundo no conocido en aquella época fue influenciado por las enseñanzas del apóstol Pablo y que ellos llamaban sediciones, porque según ellos él estaba realmente llevando a los judíos a una situación complicada. De hecho, aquí en las acusaciones encontramos aquí en el mismo libro de Hechos, si ustedes me acompañan, capítulo número 21, y en el verso 19 dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó, aquí está Pablo, después de haber llegado a Jerusalén, él se encontró con Jacobo, el hermano del Señor, y con los ancianos de la iglesia, y él les contó lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles, y ellos estaban muy felices. Entonces, luego dice en el verso 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, los ancianos y Jacobo, glorificaron a Dios y le dijeron, disculpen, ya ves, hermano, aquí están los ancianos hablándole a Pablo. Él contó cuán grandes cosas el Señor estaba haciendo a través de su ministerio entre los gentiles, y ahora los ancianos le dicen, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos se habían convertido, hay que han creído, y todos son celosos por la ley. O sea, lo que vinieron ahora a decirle los ancianos de Jerusalén a Pablo es que independientemente del trabajo que él estaba haciendo entre los gentiles, los judíos se estaban convirtiendo y ellos continuaban guardando la ley. O sea, continuaban guardando los preceptos y continuaban teniendo las tradiciones de como ellos, como judíos, ¿verdad? Obviamente eso implicaba, guardaban el sábado, implicaba también la circuncisión para sus hijos primogénitos en relación a los varones. Y entonces, dice en el verso 21, pero se les ha informado a esos millares que se han convertido aquí en Jerusalén, en cuanto a ti, que enseñas a todos. Vean ustedes ahora por qué lo estaban acusando así de esa manera de Pablo, de ser una plaga, un promotor de sediciones en medio de los judíos en todo el mundo, porque según ellos, la información, la infamia, la calumnia que se estaba levantando, es que Pablo enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles, o sea, en todo el mundo, dice, ¿verdad?, a apostatar de Moisés. O sea, lo que estaban ellos acusando a Pablo es que él estaba en sus enseñanzas incitando a los judíos que abandonaran la ley, que abandonaran las enseñanzas de Moisés, ¿verdad? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, ¿se dan cuenta? O sea, es lo que estaban acusando a Pablo, pero Pablo no estaba enseñando eso a los judíos, porque él era judío, él era circuncidado al 8º día,
¿verdad? Lo único que sí él estaba dejando claro, por ejemplo, entre los Gálatas, diciéndoles que ni la circuncisión ni la incircuncisión, ¿verdad?, es lo importante delante de Dios, no tiene ningún valor, sino una nueva criatura. O sea, tanto gentiles como judíos, incircuncisos como circuncidados, si ellos no tienen la vida de Cristo en sus vidas, no vale nada ninguno del otro. Ni que guardando preceptos y tradiciones y mandamientos, y estos otros viviendo de su manera. No hay ninguna, aunque hagan lo que hagan, vivan en su tipo de religión o sin religión, lo importante es tener a Cristo en sus corazones. Pero ellos querían tener la seguridad de que el apóstol Pablo estaba andando correctamente, porque ellos no andaban con él. Entonces le dijeron en el verso 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, dice. Todos querían oír de la propia boca del apóstol Pablo qué es lo que estaba sucediendo. Y dice, verso 23, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y esto es del Antiguo Testamento, cumplir un voto, y eso implicaba presentar algún sacrificio y pagar también para poder comprar esos sacrificios y pagar por el voto. Y dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. O sea, cumplieron el voto, se rasuraban. Y todos comprenderán, todos los judíos convertidos, que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti. O sea, lo que los ancianos estaban buscando es que Pablo no tuviera problemas entre los judíos. Ellos estaban alegres de que los gentiles se estuvieran convirtiendo, pero tampoco no querían que el apóstol Pablo, y también ellos mismos querían tener la seguridad de que él no estaba hablando esas cosas. Entonces dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Imagínense, ordenadamente guardando la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, no hay problema, nosotros les hemos escrito determinando, escuchen con atención, que no guarden nada de esto. Qué interesante. O sea, los propios Jacobo y los ancianos de Jerusalén, celosos de la ley, estaban conscientes que no debían, según la orden de Jesús y del Espíritu Santo, que ellos no tenían por qué guardar la ley. Eso implicaba no tenía por qué circuncidarse, no tenía por qué estar guardando el sábado. Algunos dicen, no, es que es parte de los mandamientos, de los 10 mandamientos. No, pero aquí les está diciendo claramente estos hermanos, diciéndoles que no guarden nada de esto. Solamente, fíjense, y aquí está hablando de un acto ceremonial, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, o sea, primero de idolatría, que no sean idólatras, de sangre, de ahogado y de fornicación, y que tengan una vida moral. Líbrense de idolatría, de comer sangre, algo ceremonial, y también de fornicación, no vivan inmoralmente. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, para resumir, él aceptó, no dice aquí, yo no estoy de acuerdo con eso, no, para él no hay problema, porque como él mismo dijo, yo fui judío entre los judíos y entre los gentiles yo fui como ellos. Pero no miraba ningún problema, no tenía ningún conflicto. Pero sucedió que estando él ahí en el templo, entonces él es agarrado y reconocido. Y ellos creen que él estaba profanando el templo porque habían visto con él a Trófimo de Éfeso y pensaban que él estaba metiendo a este gentil dentro del templo, y fue tan terrible que cerraron las puertas del templo, imagínense, porque pensaban que Pablo estaba profanando, mas nada de esto estaba sucediendo. Pero sí, ellos procuraron matarlo. Varias veces aquí se menciona que procuraron matarlo, y hubieron hasta 40 hombres que hicieron un voto, imagínense, que no comerían ni beberían nada hasta matar al apóstol Pablo el siguiente día. En fin, entonces aquí encontramos que había sí unas acusaciones, y todas ellas, en el caso de era desde la perspectiva judía, él era una plaga, él era promotor o impulsor
de levantamientos populares entre los judíos para que ya no guardaran más la ley. Pero él no estaba enseñando tal cosa. No había nada en absoluto de eso, ¿verdad? Sino él estaba diciendo, los judíos podían seguir con sus cosas, pero tenían que creer en Jesús. Ellos no podían estar ahora creyendo que los sacrificios eran más importantes que el sacrificio de Cristo. Todo eso era una figura, ¿verdad? Eso sí lo dejó él bien claro. Tal vez en algunos eso les causó algún conflicto, como hasta el día de hoy puede causar. Y tercero, él era, según ellos, era cabecilla, imagínense, líder de la secta o herejía. En el griego se traduce como, se dice como herejía o secta traducido. En aquella época esa palabra no tenía esa connotación mala que la cual nosotros podemos le dar hoy, sino, como vamos a ver en un momentito, eso más tiene que ver con una opción o una elección personal. Sin embargo, él era considerado como líder de la secta de los nazarenos, o sea, de aquellos que seguían a Jesús de Nazaret. Y por último, que había profanado el templo, pero en sí él no lo profanó, ¿verdad? Entonces, luego entremos a la segunda parte de cómo Pablo se defiende de estas cosas, pero principalmente confiesa algo muy importante. Entonces, 5 días después de que él llegó a Cesarea, entonces llegaron los acusadores y dan esas acusaciones, y entonces viene en este momento la defensa de Pablo. Verso número 10 del capítulo 24 de Hechos dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Aquí está la defensa del apóstol Pablo en aquel momento, antes de ser llevado a Roma. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Haciendo los cálculos, él había subido allá para adorar. Y él llegó al templo como judío. O sea, no había nada que acusarlo. Y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, él no estaba ahí para discutir. Ustedes están equivocados, ya deben dejar esto. No, él llegó ahí al templo a adorar. Ni amotinando a la multitud. O sea, sediciones, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, estaba profanando, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, él prácticamente dijo: esto no hay pruebas, no es verdad, y yo no hago eso que ellos están diciendo. Desde la perspectiva de ellos, parecía que el apóstol Pablo realmente era eso, pero no lo era. Entonces, en relación a una conciencia tranquila, a veces nosotros no vamos a tener que el otro lado de nosotros, nuestros contrarios o hasta nuestros oponentes, digan lo que nosotros gustaríamos oír, ¿verdad? Ellos pueden tener su lectura de nosotros, hacer una lectura, tener una percepción o hasta informaciones de lo que hacemos, y pueden tener algo negativo a nuestro respecto. Sin embargo, lo que importa es que delante de Dios tú y yo seamos correctos, ¿verdad? Eso no nos va a evitar tener problemas y hasta calumnias. Oigan bien, el hecho de que andar correctamente no nos evita, porque la propia Biblia dice que aquel que quiere andar piadosamente también padecerá persecución. De hecho, el hecho de vivir así, de forma correcta, de forma honesta, ya te garantiza la persecución del enemigo. Bueno, entonces, dice él en el versículo 14, y aquí está su confesión: pero esto te confieso. Ahora él está confesando algo. Vean ustedes, él niega todas las acusaciones, pero confiesa algo que es la parte importante y es la que nosotros también necesitamos tener en nuestro corazón para cuando también seamos acusados. Que según el camino, oigan qué precioso, que ellos llaman herejía. Aquí hay algo interesante. Entonces aquí la confesión del apóstol Pablo es que él no es un hereje. O sea, él prácticamente está
respondiendo aquí la tercera acusación, o prácticamente anulándola, cuando lo llamaron de líder de la secta o de la herejía de los nazarenos. Él dice, yo no soy ningún hereje. O sea, yo no me he desviado de la verdad de Dios. De hecho, como ya mencionamos, la palabra herejía en el griego es airesis. Y esa palabra airesis quiere decir propiamente una opción o una elección, alguien que elige algo. Pero otra vez, como mencionamos al principio, su significado no daba una connotación maligna, ¿verdad? En aquella época un hereje no daba una connotación maligna, sino como también son llamados la secta de los saduceos y la secta de los fariseos. Esa secta era herejía, pero no era propiamente en sí, sino era un grupo que había escogido estas y determinadas opiniones o doctrinas, digamos así, ¿verdad? Ahora, tiempo después que comenzó la persecución del cristianismo, y principalmente en la Edad Media, y hoy en día, la connotación de ser hereje o herejía es muy fuerte, ¿verdad? Y prácticamente ya el propio ambiente, la atmósfera en la cual nosotros vivimos, definió la herejía como totalmente negativa, o sea, en contra de la verdad. Un hereje es alguien que se aparta de la verdad. En la religión, entonces, implica una persona que abandona las verdades de Dios por sus propias creencias, por sus propias interpretaciones, dejando lo que es bíblico y abrazando lo que es carnal o hasta lo que es mundano o hasta racional, pero no tiene nada que ver con los caminos de Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo no soy hereje. Yo soy sí seguidor del Nazareno, pero no es una secta. No es la secta de los nazarenos, ¿verdad? Sino que ahora Pablo confiesa que eso que ellos llamaron la secta de los nazarenos o el camino, como también lo vemos aquí en el capítulo número 9, cuando Pablo se convierte, dice aquí en el verso número 2, hablando de las cartas que le dieron los sacerdotes y los ancianos, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. O sea, antes de su conversión, Pablo también hablaba de este camino, la elección que ellos tomaron. Judíos que se desviaron de lo que nosotros enseñamos. Entonces Pablo ahora en su defensa está diciendo, no es eso. No es lo que ustedes llaman la secta de los nazarenos o el camino. Desde la perspectiva judía era otro camino, ¿verdad? Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 22, también Pablo dice en el verso número 4, perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, ese grupo que salió del pueblo judío llamado el camino. Yo seguía ese camino, esa senda que ellos agarraron, ¿verdad? Ellos comenzaron a seguir a alguien que va delante de ellos dejando sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas, dice la Escritura, ¿verdad? Y también ahora en el capítulo 24 donde estamos y en el verso 14, él está diciendo y confesando que no es así, sino confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ahora vean ustedes tan precioso lo que dice aquí el apóstol Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. O sea, no es ningún tipo de herejía. Lo que yo he hecho es a través de creer en ese camino, a través de estar siendo parte de ese grupo de los nazarenos, es servir al Dios de mis padres. O sea, no es algo nuevo. Yo no estoy inventando algo. Yo no he escogido algo para seguir
diferente a lo viejo, de ninguna manera. Es lo nuevo estableciendo lo viejo. Es lo nuevo confirmando lo viejo, ¿verdad? Todo lo que el Pablo está diciendo es que según la fe de los padres, esa es la revelación que ellos llaman herejía, que es lo que Dios les ha manifestado como la salvación de judíos y de gentiles. Y dice aquí en el verso 14 al final, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, aquí Pablo se defiende y confiesa que según el camino que ellos llaman herejía, él sirve a Dios. Y que obviamente no era una creencia humana, sino que era la creencia que Jesús Cristo era el Mesías esperado y anunciado por los profetas, por los escritos de los profetas. Él era el cumplimiento de la fe de Dios a través de los padres. Entonces, es exactamente lo que dice aquí en Lucas capítulo 24, cuando Cristo resucita. Él dice algo aquí muy importante a sus discípulos. Capítulo 24 y verso 25. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos, hablando a los dos discípulos camino a Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Pablo está confesando que lo único que él está haciendo es creyendo lo que Dios ha revelado desde el principio, pero que ellos no están entendiendo debido a la incredulidad y debido a la dureza de sus corazones. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, esa confesión cristiana, esa confesión evangélica del evangelio, está trayendo a sus corazones una conciencia clara de lo que realmente él predicaba y él vivía. Pero hay algo más entonces, después de su defensa y después de su confesión, entramos entonces ahora al tercer punto. Veamos, resumiendo, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podemos encontrar acusadores por nuestra conducta o por nuestra fe, y los encontraremos tarde o temprano. Segundo, tendremos que defendernos, como Pedro dice, que debemos de tener una palabra clara para nos defender con toda mansedumbre de por qué hemos creído en lo que creemos, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también necesitamos tener una confesión clara y definida para que las personas puedan entender. Eso no significa que tengan que aceptarlo, ¿verdad? Pueden entenderlo, pero debido a sus conceptos personales y debido a sus conveniencias, pueden rechazar lo que nosotros digamos. Y en tercero, entonces, ahora después de su confesión, dice algo Pablo muy importante en el verso 15 y 16 del capítulo 24 de Hechos. Vean conmigo, esta es la parte final de nuestro mensaje. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual, la esperanza, ellos también abrigan. O sea, tanto yo tengo esperanza como ellos, los judíos, también abrigan de esta esperanza de que ha de haber resurrección de los muertos. Yo creo en esa palabra, dice Pablo. Ellos también creen en esa palabra. Bueno, los fariseos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Él se aprovechó de esas circunstancias y habló de la resurrección y dividió el grupo. Por eso es que lo comenzaron a oír, porque los fariseos sí dicen que hay resurrección, ¿verdad? Y los saduceos, que eran los principales sacerdotes y los principales líderes del pueblo, imagínense ustedes, eran gente que no tenía esa conciencia de espiritualidad. No eran personas espirituales, sino personas muy realmente mundanas, pero religiosas debido a tener el sacerdocio, el ministerio sacerdotal como trabajo para ejecutar.
Qué triste, ¿no? Sin embargo, aquí dice, teniendo esperanza de Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Ahora escuchen, de que ha de haber, yo no sé si usted cree en la resurrección de los muertos, yo creo que sí, ¿verdad? Pero todos debemos de tener esa conciencia, no vamos a ser saduceos, sino en ese sentido somos sinónimos o semejantes a los fariseos que creen en la resurrección de los muertos. Y Cristo dijo que cuando oigan su voz, todos los que están muertos resucitarán, unos para condenación de vida, otros para condenación de condenación. Juan capítulo 5, verso 29. Pero Él dice también aquí, resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se dan cuenta? O sea, Él está solamente repitiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y lo que también está revelado de una forma o de otra en el Antiguo Testamento. Y dice, y por eso, por esta causa, debido a la resurrección de los muertos, debido a que todos van a resucitar, justos e injustos, por eso, dice aquí, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Es el del título de nuestro mensaje. Una conciencia sin ofensa. Necesitamos vivir de tal manera todos los días que no haya nada que nos acuse. Otra vez, nuestra vida piadosa puede provocar, y de hecho lo va a hacer en un momento determinado, que acusadores se levanten, opositores, enemigos se levanten contra nosotros. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros tengamos una conciencia sin ofensa, ¿verdad? Algo que realmente nos va a dar tranquilidad. Es urgente. Entonces, Pablo en este momento establece un principio de conducta. Un principio de conducta urgente y necesario para todo hombre, principalmente si se llama cristiano. ¿Por qué razón? Porque como algo sí es verdadero, todos un día vamos a morir. Y la segunda verdad, todos un día vamos a resucitar. Y estaremos delante del tribunal de Dios y a través de ese tribunal Él va a juzgar todas las cosas que están escondidas. Como dijo este hombre de Dios, pastor D.L. Moody, hablando sobre el carácter cristiano, él dijo estas palabras: carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Interesante, ¿no? Carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Lo que está diciendo es que lo que dice también el salmista David en el Salmo 51, ¿verdad? Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has dado a conocer tu camino. Lo que está diciendo es que es en la intimidad de nuestra vida, cuando nadie nos mira, que realmente nosotros necesitamos manifestar lo que realmente somos, personas legítimas, ¿verdad? Si estamos viviendo una vida dupla, siendo religiosos delante de la gente, pero en la intimidad, viviendo a nuestra manera, ahí nuestra conciencia nos va a acusar delante de Dios. Entonces, Él está diciendo aquí que el principio fundamental para estar preparados en cualquier momento es que nosotros tengamos una conciencia sin ofensa. Y hermanos, esto es muy importante. Hoy en la mañana yo recibí el mensaje escrito de una hermana de la iglesia diciendo que iban a tal lugar para un sepultamiento. Iban para sepultar a un sobrino de su esposo. Este joven murió a los 34 años de un infarto. Y ella puso ahí un infarto fulminante porque no hubo chance para él. 34 años de edad. Según el testimonio de Dios, un muchacho maravilloso que va a dejar muchos recuerdos buenos y mucha añoranza. Lo van a recordar mucho. Pero ahora, pensar que morir a los 34 años de un infarto, para mí eso fue impresionante, ¿verdad? Porque un infarto, pues, generalmente puede llegar a un viejo, como yo, o alguien más viejo que ya su corazoncito ya no aguanta, o sus venas están saturadas de grasa, ¿verdad? De colesterol, en fin. Pero
a veces las personas hoy en día ya no tienen por qué llegar a viejos para sufrir del corazón o pueden haber un problema congénito, pero también puede ser que los problemas sean tan intensos y tan fuertes que no aguanten y la tensión venga a darles un colapso nervioso y su corazoncito se detenga. Lo que yo quiero mencionar con respecto a esto es que nosotros tenemos la urgencia, por eso les digo, tenemos que establecer como el apóstol Pablo ese principio de conducta en nuestra vida. Es necesario y es urgente a cualquier edad, porque nosotros no sabemos en qué momento podemos morir y necesitamos tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Un día estaremos delante de Dios para rendir cuentas de nuestros actos. La conciencia, para definirla, es parte del alma, es algo que Dios colocó en el alma humana. O sea, cuando uno se muere, el cuerpo va a la sepultura, pero el alma continúa viva. Y en parte del corazón, que el corazón es la mente, el corazón es la parte íntima. Dentro de ese corazón está la conciencia, que es algo que Dios colocó en el ser humano, en todo ser humano, para que él tenga la facultad y la capacidad de percibir entre lo que es bueno y lo que no lo es, ¿verdad? Entonces, eso significa que la conciencia nos hace personas responsables de nuestros actos, ¿verdad? Nos da, debido a que cada uno podemos percibir lo que debemos hacer o no. Definiendo en otras palabras esa conciencia para poder ir concluyendo el mensaje y que entendamos la importancia de esa conciencia. Dice en el capítulo 23 y en el verso 1 de Hechos, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, fíjense, pero hubo un tiempo que él persiguió a la iglesia. ¿Qué de esa época? Bueno, él estaba con una buena conciencia porque él estaba ignorante. Eso sí, nosotros podemos tener una buena conciencia y ser ignorantes de lo que estamos haciendo. Como Pablo dijo, yo fui perseguidor de la iglesia, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hice en ignorancia. Entonces, cuando hay personas que están según ellos en la verdad, pero cuando viene la luz y entonces ellos comprenden, entienden y se arrepienten, ellos entran a esa conciencia correcta, y no quiere decir que ellos tengan una mala conciencia, ya no, había un concepto equivocado, ¿verdad? Pero lo importante es que lo corrijan y puedan continuar sirviendo de forma correcta. Por eso es que el apóstol Pablo dice ahí: he vivido delante de Dios hasta el día de hoy con una buena conciencia. O sea, también él fue una persona, según lo que él dice, irreprensible, o sea, alguien que aunque vivía en la ley y todavía no conocía a Jesucristo, él trataba de vivir honestamente. Vivir con una buena conciencia es ser una persona honesta, correcta, honrada, ¿verdad? Verdadera, sincera delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, primer punto en cuanto a la conciencia. La conciencia es una parte íntima del alma, o sea, del alma humana, que nos permite juzgar las cosas. Podemos, por un lado, callar nuestra conciencia y responder a esa conciencia. Podemos callar o ignorar la conciencia, o también podemos alinearla al consejo de Dios. Cuando nosotros recibimos la luz, entonces decimos: no, esto es así. Yo me voy a alinear al consejo de Dios. Bien, dice la Escritura en el Salmo 16. Salmo 16, si ustedes me acompañan ahí, abran sus Biblias. Versículo número 7. Vean qué preciosa es la Escritura. Dice aquí: bendeciré a Jehová que me aconseja. Todos queremos el consejo de Dios, pero alguien puede rechazar el consejo de Dios.
Pero aquí los que aman la verdad dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches, pero dice aquí, bendeciré a Jehová que me aconseja. Ustedes pueden ver ahí entonces que Pablo está alineando su conciencia al consejo de Dios. Él está meditando en las noches y con su conciencia él está llegando a la conclusión que lo que ha oído de parte de Dios, eso es lo correcto. Y él necesita enmendar sus errores, enmendar sus caminos para andar alineado a los preceptos y a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la primera parte que quiero hablar de la conciencia. Otra vez, es la parte íntima que Dios ha colocado cada uno de nosotros, que va a servir como, en un sentido, como abogado también, que nos va a acusar o nos va a justificar, ¿verdad? O sea, delante de Dios, cuando alguien, no, pero yo no sabía, Señor, la conciencia. Entonces, es como un timbre, es como una campana, de ¡ping! Es mentira, ¡ping! Es verdad. O sea, ella nos acusa o también nos defiende. Por eso es que necesitamos vivir de tal manera que tengamos una conciencia sin ofensa, para que cuando estemos delante de los hombres, delante de Dios, nosotros podamos pasar hasta por el detector de mentiras y que nuestro sistema nervioso, nuestra atención no se altere porque nuestra propia conciencia nos justifica. Entonces, nada se altera en nuestro organismo físico y espiritual. Segundo, es a través de la conciencia que podemos, fíjense ustedes qué precioso, corregir. Cuando nosotros recibimos la luz de Dios, entramos a estar conscientes. Eso también es otra parte de la conciencia, es estar claro de existir, digamos así, ¿verdad? Pero en este sentido es a través de la conciencia de algo, del conocimiento de algo, que podemos nosotros corregir una actitud o pensamiento incorrecto y a través de la conciencia hasta arrepentirnos de esos pensamientos, de esas actitudes y hasta de las malas acciones que pudieron cometerse o que están a punto de ser cometidas. O sea, cuando yo estoy para hacer algo incorrecto, voy a tener una actitud incorrecta, yo no estoy, según yo estoy actuando correctamente, según lo que es la ley, según lo que es correcto, eso no se debe hacer, ¿verdad? Así somos nosotros. Nosotros también somos jueces, ¿eh? Como el Señor dice en la cena del Señor, antes de juzgar a los otros, debemos de juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Porque de esa manera, al ver así, podremos realmente ayudar a tirar la paja del ojo de nuestro hermano. Porque ya hemos quitado la viga del nuestro. Pero aquí hay algo muy importante, porque eso está relacionado exactamente, si ustedes se recuerdan, de lo que sucedió con la mujer adúltera que le llevaron al Señor para que sea juzgada. Según ellos debía morir. Ellos estaban a punto de apedrearla. Pero dice allí en Juan 8, en el verso 9, dice, pero ellos al oír esto, bueno, dice en el verso 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué palabra, ¿verdad? Si ustedes no tienen pecado, arrojen la piedra. Sea el primero, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra esta mujer que ustedes están acusando que la encontraron. Eso no quiere decir que el Señor justificó a la mujer, de ninguna manera. Ella pecó, si realmente la habían encontrado en adulterio. Tanto es así que el mismo Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, sí hubo una corrección, hubo perdón, pero era necesario que ella corrigiera también su acto para tener una conciencia tranquila. Después de que el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, dice aquí que se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Tremendo. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, esa frase poderosa, acusados por su conciencia, ¿se dan cuenta ustedes cómo es que a la conciencia humana puede oír una verdad
y arrepentirse y sentirse acusados? ¿Cómo es que la conciencia humana puede ayudarnos a corregir lo incorrecto? ¿Cómo es que ellos iban a cometer un acto horroroso juzgando a aquella pecadora, pero sin juzgarse a sí mismos? Cuando ellos se dieron cuenta, a través de su conciencia, dice, porque su conciencia les acusó y les dijo, no, ustedes también son pecadores. Ustedes también, recordate lo que has hecho, Pedro. Recordate lo que has hecho, Nehemías. Recordate lo que has hecho, Neftalí. Recordate lo que has hecho. Y ahí tal vez a todos los hombres que estaban ahí, su propia conciencia les dijo, miren, y ustedes también ahí con la mujer de su prójimo. Ustedes también han hecho esto y esto. Y todo se vino, ¿verdad?, como una película delante de los ojos de ellos. Y dice aquí que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, ¿verdad?, porque supuestamente deberían ser los más sensibles, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor Jesús es la palabra de Dios, el juez de todos, de vivos y muertos, y que Él va delante de Él, delante de su tribunal estaremos todos nosotros, y por eso necesitamos el Señor quiere perdonarnos, el Señor quiere perdonar las malas actitudes, pero es necesario que alineemos nuestra conciencia a su consejo, y entonces vamos a recibir corrección. La conciencia puede darnos testimonio o puede acusarnos, como lo leemos en Romanos capítulo 2, verso 15, ¿verdad? La conciencia está en todo ser humano, y aunque digan ellos, es que yo nunca oí eso, no, pero tu conciencia te va a decir si esto era bueno o no era malo. Si esto es así, todos vamos a ser juzgados delante del Señor. Sin embargo, a pesar de que existe esa conciencia también puede insensibilizarse. Las personas pueden cauterizar la conciencia. Imagínense ustedes que la propia Escritura dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo número 2, el apóstol Pablo está aquí hablando, 1 de Timoteo 4, dice, verso número 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Si no cuidamos la conciencia, uno de los medios que Satanás puede utilizar para desviarnos o que personas apostaten de la fe será a través de, dice aquí, escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice aquí, por la razón de escuchar a esas doctrinas de demonios y a espíritus engañadores es por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo es que personas pueden cauterizar su conciencia? Cauterizar es colocar fuego, ¿ya?, y a tornarlo insensible. Cuando se cauteriza una parte de la piel, se torna insensible. Y eso es cauterizar la conciencia, convertirla en una parte de nuestra alma, pero ya insensible, no va más a responder. De hecho, en Tito, capítulo número 1, y en el verso número 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, la conciencia también puede cauterizarse y corromperse. O sea, después, ¿por qué? Porque no la estamos alineando al consejo de Dios. El Señor puede decirnos esto, traernos la luz. Aquellos que iban a apedrear a aquella mujer, por lo menos alinearon su conciencia y se fueron de ahí, no cometieron ese acto horroroso, ¿verdad? Pero cuando una persona es obstinada y no escucha, dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, que el pecado endurece el corazón, prácticamente cauteriza la conciencia. Después ya no siente ninguna pena. Pero más adelante, cuando resuciten delante de Dios, ahí la conciencia va a estar ahí para acusarlos o para justificarlos. Entonces, se puede naufragar a través de la conciencia. De hecho, dice ahí en 1 de Timoteo, vamos a ver aquí, sí, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo, dice,
Vers 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Cómo vamos a mantener la buena milicia? Manteniendo la fe y buena conciencia. Ven ustedes qué importante es mantener la fe y la buena conciencia, porque si lo hacemos vamos a militar correctamente la buena milicia. Si no, estaremos siendo traicioneros, traidores o mentirosos en cuanto a nuestra conducta. Y dice, mantener la fe y la buena conciencia, la cual, dice, desechando la cual, la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay algunos que naufragan, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, naufragaron en la fe algunos debido a no mantener la fe y la buena conciencia. Por tanto, vale la pena que cada uno de nosotros mantengamos una buena conciencia. Recuerden, el verdadero carácter de una persona se reconoce en su intimidad, en lo oscuro, cuando nadie nos ve, solamente el Señor. Pero es suficiente con los ojos del Señor. Ahora, en tercer lugar, aunque un hombre tenga una conciencia limpia, no significa que es justificado delante de Dios. O sea, el hecho de decir, yo estoy libre, yo ando bien, yo soy irreprensible. No, delante del Señor, que nos juzga, ¿verdad? No podemos ufanarnos, no podemos sentirnos dignos del cielo por tener una conciencia limpia. No. El hecho, nosotros sí necesitamos vivir honestamente, mas eso no es suficiente delante de aquel que juzga todas las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo bien dice allí en 1 Corintios capítulo 4 y verso 4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice, delante de Dios. Pero el que me juzga es el Señor. O sea, Él está dejando en las manos de Cristo el que juzgue su propia vida. O sea, yo no llego con buena conciencia y digo, Señor, ya no tienes por qué juzgarme. No, Él sabe juzgar todas las cosas, porque bien dice la Escritura también en Lucas 8:17, una palabra bien clara de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Entonces, Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos tener esa conciencia buena, sin ofensa. Y por último, en Hebreos capítulo número 10, leemos aquí, hablando de los sacrificios, dice en el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que se tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Limpios una vez, no tendrían más conciencia. O sea, las cuestiones de los sacrificios y el derramamiento de sangre de animales, eso no los limpiaba de conciencia, ellos tenían que seguir adelante. Entonces, ahora, conscientes de eso, el escritor de Hebreos, que es el apóstol Pablo sin duda, les dice ahora en el versículo 19, prácticamente confirmando lo que dice en el capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo vamos a acercarnos? Habiendo vivido correctamente, pero alineando nuestra conciencia al consejo de Dios. Eso es Cristo Jesús. Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno, para el oportuno socorro, dice. Entonces aquí nuevamente lo repite en el capítulo 10 y en el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, nos acercamos al trono de Dios, a la presencia del Señor, a la Shekinah de Dios, a través de la sangre de Cristo, no de toros ni de machos cabríos,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Él murió en la cruz, se nos abrió el camino y podemos entrar a su presencia. Esto implica espiritualmente, y cuando morimos también vamos a su presencia después del sacrificio de Cristo y de su resurrección. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es la casa de Dios, él explica aquí en el capítulo 3, que es la iglesia del Dios vivo, dice, acerquémonos, aquí otra vez se nos da la invitación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, fíjense, con corazón sincero, honestos, en plena certidumbre de fe, firmes en quien hemos creído, en el perdón de Dios, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, hay 4 cosas aquí interesantes. Él tuvo 4 acusaciones y aquí presenta 4 cosas importantes, y entre ellas está la conciencia debe ser limpia y pura. Dice, ¿ven? Purificados los corazones de mala conciencia. Y eso existe a través del derramamiento de Cristo Jesús. Entonces el corazón debe ser sincero para que la fe también sea genuina. Un corazón, nuestra fe, nuestra religión, lo que nosotros hemos creído va a ser, disculpe, estoy tratando de no pasarme con el tiempo. Va a ser honesta, va a ser verdadera si nosotros también lo somos en nuestra conciencia, ¿verdad? Un corazón debe ser sincero para que la fe sea genuina. Entonces, el arrepentimiento libera el alma de la culpa, del pecado, porque el perdón divino actúa en la conciencia. Cuando nosotros venimos delante del Señor, nuestra conciencia es limpia a través de la sangre del Cordero y va a mantenerse así porque Él nos ha perdonado, pero es necesario que nosotros en nuestra conducta mantengamos una limpia conciencia, y lo que haya que corregir, lo corregimos para alinearla siempre al consejo de Dios. Y termino con Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3 y el versículo número 16. Dice aquí, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, va a ser inevitable, como de malhechores, imagínense, son una peste, probablemente digan así, como dijeron el apóstol Pablo, tal vez lo digan de ti. Son una peste, son una enfermedad, son una plaga. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero ¿cómo vamos a tener una buena conducta en Cristo? A través de una buena conciencia alineada al consejo de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por este mensaje, que en primer lugar es de mi conciencia, de mi responsabilidad, parte de nuestra vida, de cómo debemos vivir, porque delante de ti estamos desnudos y nada podemos esconder. Señor, haz que también la vida de todos y cada uno de nosotros que oímos este mensaje pueda alinearse a tu camino precioso, para que vivamos como el apóstol Pablo vivía y se esforzaba a tener una conciencia sin ofensa. Señor, perdona nuestros pecados, corrige lo que haya que corregir, y que nuestro corazón siempre se mantenga con una conciencia muy sensible para inmediatamente entender lo que no está correcto y corregirlo. Un pensamiento que no es tuyo y sacarlo de nuestro corazón. Una actitud que no te agrada y que genera una conducta incorrecta, e inmediatamente corregirla para que sea de acuerdo a la conducta en Cristo Jesús. Te lo agradecemos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor haya podido hablar a sus corazones y que nos prepare. Y créanme, si hay un mensaje que está más adecuado a los últimos días y acerca
que si el Señor viniera en estos días, es este mensaje: mantenernos con una conciencia sin ofensa. Eso nos preparará definitivamente. Amén. Un fuerte abrazo y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo.